Hola, padre. Hijo, el mundo actual va por el camino equivocado. Nuestras instituciones sociales están siendo infectadas por una ideología peligrosa. Si no luchamos, el daño a la sociedad puede ser irreversible. Así que antes de morir, quiero que por favor hagas algo en mi nombre. Padre, te escucho. ¿Qué quieres que haga? Antes de mi cirugía de corazón te escribí una carta muy especial. Cuando sea el momento, actúa. Mis últimas palabras para ti son: esto es algo en lo que necesitas enfocarte. Papá. Te lo voy a preguntar una vez más. ¿Llamar al genocidio de los judíos viola las reglas de acoso y hostigamiento de Harvard? Sí o no, no depende del contexto. La respuesta es sí, y por eso deberías renunciar. Estas respuestas son inaceptables en todos los sentidos. Ha llegado el momento. Nacido en Nueva York el 11 de mayo de 1966, Bill Ackman creció en una familia privilegiada donde la excelencia y ganar miles de millones era la norma. Su abuelo, Herman, logra construir un próspero negocio inmobiliario a principios de la década de 1920 y se convierte en el primer miembro de la familia Ackman en alcanzar el estatus de millonario. Años después, el padre de Bill, Lawrence David Ackman, sigue exitosamente los pasos de Herman y lleva el negocio familiar a nuevas alturas. A pesar de su enorme éxito, para tanto Herman como Lawrence, la riqueza no se trata solo del dinero en sí, sino de desarrollar una mentalidad próspera y una determinación implacable para ser la mejor versión posible de uno mismo. Estos valores eventualmente se transmiten a la siguiente generación. Y mientras Bill está creciendo, aprende la importancia de siempre dar el ejemplo, de nunca dejar de aprender y de nunca rendirse. No importa cuál sea el problema, aunque puedas soñar con nacer en una familia rica, eso no siempre es una ventaja. De mangas de camisa a mangas de camisa es un dicho común. Cuando se trata de la transferencia de riqueza entre generaciones, la primera generación crea la riqueza, la segunda la administra y la tercera la consume. Desde muy joven, Bill empieza a cumplir con las expectativas de haber nacido en la familia Ackman. De adolescente, Bill inicia un negocio de lavado de autos y obtiene sus primeras ganancias. Bill no solo entiende perfectamente el dinero y el emprendimiento, sino que también muestra características en su personalidad que lo diferenciarán de todos los demás. Él busca tener la libertad de hacer lo que quiera con su vida. Lo que más me motivaba era la independencia. Quería poder hablar libremente, vivir mi vida, y eso me motivó a tener éxito. Creo que el éxito trae responsabilidad. Si noto un problema en la sociedad, quiero actuar. Las cualidades innatas y el trasfondo de Bill sentaron las bases para la gran controversia que va a enfrentar contra Harvard y la ideología de izquierda. A partir de octubre de 2023, pero mucho antes de convertirse en un enemigo de Harvard y en una figura controvertida, Bill Ackman en realidad fue estudiante de Harvard y tenía una inclinación de izquierda en lo político. Era una persona completamente diferente al hombre que es hoy. Entonces, ¿qué demonios pasó en la vida de Bill Ackman que lo hizo cambiar tan drásticamente? No me identifico con el Partido Demócrata ni la izquierda actual. Yo era demócrata en tiempos de Bill Clinton. Y en lo que el partido se ha transformado no es algo con lo que quiera tener nada que ver. Tras graduarse de preparatoria en 1984 y obtener un puntaje casi perfecto en el Scholastic Assessment Test Ackman, es admitido en Harvard como estudiante de estudios sociales. Después de 3 años, se gradúa con honores y decide continuar sus estudios en Harvard. Ahora estudia una maestría en administración de empresas y comienza su camino hacia la cima financiera.
Como era de esperarse, Bill destaca durante todo el programa y se gradúa como el mejor de su clase en 1992 a los 26 años. Para Lawrence, su hijo es el candidato ideal para el negocio familiar. Bill ahora se ha convertido en el orgullo de la familia Ackman. Sin embargo, no comparte la visión de su padre. Bill tiene algo diferente en mente. Quiere crear su propio imperio empresarial y no conformarse con valer unos patéticos millones. Él apunta a miles de millones. También hay un elemento de emoción cuando te desvías del camino estándar. Muchos de mis amigos personales que comenzaron sus carreras en fondos de cobertura, capital privado, banca de inversión y consultoría, todavía se sienten muy insatisfechos en sus carreras. Aún piensan o sueñan con aprovechar esa gran oportunidad y hacer algo diferente. Sin embargo, Bill ahora enfrenta un problema similar al de la generación actual de hombres perdidos en sus 20s. No sabe exactamente qué hacer con su vida. Le apasiona el dinero y los negocios, pero no sabe en qué área enfocarse. En medio de estos meses difíciles de su vida, sucede algo inesperado. Gracias a sus conexiones familiares, Bill conoce al mejor inversionista de la historia de Estados Unidos, Warren Buffett. Al pasar tiempo y aprender de su sabiduría, Bill se convierte en un firme defensor de la forma de pensar de Buffett. Esta experiencia le ayuda a descubrir su verdadera vocación. Ahora quiere crear su fondo de inversión y ser el próximo Warren Buffett. Similar al jefe de Tiger Management, Julian Robertson, quien inspiró a muchos de los grandes fondos de cobertura actuales como Philippe Lafont y Sukutu Management. Warren Buffett inspiró a muchos de los multimillonarios de élite de hoy, como Li Lu, Seth Klarman y muchos más, como Bill Ackman. Sin embargo, Lawrence no está nada contento. Él cree que Bill debería trabajar en la empresa familiar y expandirla aún más. Pero el intento de convencer a su hijo no tiene sentido. Bill está decidido a hacer realidad su nuevo sueño. De hecho, mi padre que está aquí vino con nosotros. Ese es mi papá allá en la esquina. Pueden hacer preguntas después. Me dijo que era muy tonto iniciar un fondo de inversión saliendo de la escuela de negocios. Después, en su último año de graduación, decide crear su propio fondo de inversión con su colega de Harvard, David Berkowitz. Lo llaman Gotham Partners. En el año 2000, después de varias inversiones exitosas, Gotham Partners administra $568 millones en activos bajo gestión. En menos de una década, Bill finalmente se ha convertido en la persona que aspiraba a ser cuando era niño. Se ha hecho rico gracias a su esfuerzo y ahora tiene la libertad de hacer lo que quiera con su vida. Sin embargo, a pesar de todo el dinero, Bill descubre algo aún más valioso, una verdadera pasión por el activismo en inversiones. Los inversionistas activistas usan sus participaciones accionarias para ejercer presión sobre la administración de una empresa. Hay muchas opciones para lograr eso, pero algunas de ellas implican cosas como batallas por poderes y negociaciones con la administración. O, créelo o no, el buen y viejo signposting. Poco después de alcanzar su punto máximo, Gotham Partners comienza a recibir varias demandas de otras empresas como resultado de sus estrategias de inversión controvertidas. Aquí es donde Bill Ackman enfrenta su primer gran revés en su carrera profesional. MBIA, una aseguradora de bonos, demanda a Gotham Partners por presuntamente difundir información falsa para manipular el mercado. Bill había apostado en contra de la compañía y declaró públicamente que estaba sobrevalorada y que su modelo de negocio estaba en riesgo. Después de una larga disputa, Bill pierde esta intensa batalla legal y provoca que Gotham Partners cierre operaciones en 2002. Para los gestores de fondos beta, la caída de su primer fondo a menudo significa que nunca podrán recaudar capital de nuevo. Pero para Bill, que es de otra raza, la situación es diferente. Él ve la caída de su fondo como una oportunidad para mostrarle al mundo de qué está hecho. Ackman se mueve rápido y después de 2 años analizando errores pasados y refinando su estrategia, decide iniciar un nuevo fondo de cobertura en 2004. Hoy en día, su nombre es sinónimo de prestigio y emociona a todos los graduados de maestría en administración de empresas. Pershing Square Capital. Bill mantiene su misión de ser el próximo Warren Buffett y llegar a ser multimillonario, como siempre quiso.
Fue el inicio de Pershing Square lo que hizo que Ackman alcanzara un nivel más alto de riqueza, fama y poder. A mediados de los años 2000, él gana una cantidad significativa de atención debido a sus inversiones de alto perfil en empresas como Wendy's, McDonald's y Target. Además, en 2012, su popularidad se dispara debido a su posición corta de $1.000 millones contra Herbalife y su batalla mediática contra Carl Icahn, otro inversionista multimillonario sumamente influyente. Ackman miente, ¿de acuerdo? No es honesto ni cumple su palabra, se aprovecha de la gente pequeña. Tras 9 años impulsando Pershing Square, Bill logra ser multimillonario. Según Forbes, su patrimonio neto llegó a $1.2 mil millones en 2013. La comunidad financiera lo llama el pequeño Buffett y hoy es uno de los gestores de fondos de cobertura más astutos de Estados Unidos. Sin embargo, después de una década más de orden y prosperidad, la dualidad de la vida vuelve a golpear a Bill. Ahora es 2022 y Lawrence Ackman se encuentra gravemente enfermo. Tiene una afección cardíaca muy seria. Antes de este diagnóstico, Lawrence ya había vencido el cáncer de pulmón y de próstata, por lo que sus probabilidades de sobrevivir otra vez son bajas. El propio Lawrence tiene la intuición de que esta vez no lo logrará, así que comienza a reflexionar profundamente sobre el legado que va a dejarle al mundo. Todavía hay muchos problemas que quiere resolver, pero ya no tiene tiempo para hacerlo. A medida que su condición empeora, Lawrence Ackman decide escribirle una carta a su hijo, confiándole su deseo de evitar la propagación de una ideología peligrosa. Hijo, somos judíos y solo por eso mucha gente poderosa está en nuestra contra. A sus ojos somos opresores privilegiados. Debes usar tu poder para luchar contra el antisemitismo y la ideología, diversidad, equidad e inclusión. Mis últimas palabras para ti son que te enfoques en resolver este problema. Lawrence Ackman murió el 31 de mayo de 2022 y a pesar de su muerte, Bill todavía prioriza su deseo de hacerse más rico sobre el deseo de su padre. Su sueño de ser el próximo Warren Buffett sigue siendo más fuerte que eso. Él se dice a sí mismo que el antisemitismo no es un problema tan grande. Como no lo ve en su vida diaria, piensa que no vale la pena dedicarle tiempo. Mi papá solía decir, Bill, simplemente no estás haciendo lo suficiente contra el antisemitismo. Creo que es un problema realmente importante. Necesitas enfocarte en eso. Y yo era muy despectivo con mi papá. Mi papá tenía una cirugía de corazón pronto y estaba muy preocupado porque era de vida o muerte. Y me escribió 3 cartas. Una era, aquí están mis instrucciones. Si muero, ya sabes, el servicio memorial, etc. Esto es lo que quiero que hagas con tu mamá, el estado financiero y el dinero. La tercera era una carta larga sobre el antisemitismo. Él dijo, Bill, quiero que recuerdes estas últimas palabras. No hice nada, siendo honesto. Luego ocurrió el 7 de octubre. Pero solo 18 meses después de la muerte de Lawrence, un incidente impredecible lo cambia todo. Ahora se teme que más de 700 israelíes hayan muerto tras los ataques sin precedentes de militantes de Hamas. Por primera vez, la carta de Lawrence empieza a tener sentido para Bill. Ahora tiene un significado sumamente importante para él. Finalmente entiende la preocupación de su padre. Como resultado, la guerra con Harvard está a punto de comenzar. No puedo creer que diga esto ni que el país tenga que hacerlo. ¿Observar en tiempo real un fenómeno similar a la negación del Holocausto? Solo un día después de que Hamas invade Israel, 34 asociaciones estudiantiles de Harvard emiten una declaración conjunta condenando al país judío y proclamando su apoyo a Palestina. Bill cree que estas afirmaciones son totalmente inaceptables. No puede comprender lo que está leyendo. Una llama se enciende en su corazón y tiene una fuerte intuición de que algo no está bien. No se equivoca. Un día después, una entidad de liderazgo en Harvard compuesta por la presidenta, Claudine Gay, y la junta de élites, emite su primera carta firmada sobre el conflicto. La comunidad universitaria está muy dividida. Ambos lados creen que Claudine Gay apoya al enemigo. Para Bill y la comunidad judía, la declaración no ha condenado a Hamas por sus acciones. Por su parte, los simpatizantes de Palestina opinan diferente.
Ellos interpretan la carta como si Harvard estuviera del lado de Israel debido a su énfasis en las muertes israelíes. En medio de toda esta controversia, la presidenta de Harvard, Claudine Gay, emite otra carta para aclarar las cosas el 10 de octubre. Ella declara lo siguiente: Mientras resuenan los recientes acontecimientos, no hay duda de que condeno las atrocidades terroristas de Hamás. Aunque los estudiantes pueden expresarse, ningún grupo estudiantil representa a la Universidad de Harvard ni a su liderazgo. Todos nos beneficiaremos en un momento tan difícil de una retórica que busque iluminar y no inflamar. El campus de Harvard sigue confundido. La carta sigue siendo demasiado ambigua y no hay información de valor. Bill piensa que Harvard no es claro y debería hacer más por la comunidad judía. Las palabras no bastan. Como resultado de esto, la presidenta Gay recibe muchas críticas y ahora la Junta la presiona para que publique una declaración más clara sobre la situación. A medida que pasan los días y la guerra entre Hamás e Israel se intensifica, el problema en Harvard llega a una etapa diferente. Surge una ola de protestas pro-palestinas en el campus. Estas protestas pasaron de ser razonablemente benignas a convertirse en actividades antisemitas en el campus. Atacaron a estudiantes judíos y la universidad no actuó. No se sancionaron adecuadamente actitudes violentas, como estudiantes pidiendo el genocidio de judíos y el acoso escolar. Según Bill, estas actividades socavaron el código de conducta en Harvard y merecían un castigo según su propia política. Bill tiene un buen argumento. Él comparó la respuesta de Harvard ante este incidente con la que tuvo cuando George Floyd fue asesinado. El movimiento Black Lives Matter estaba en su apogeo en ese momento. Cualquier actitud que insinuara un sesgo en contra del movimiento Black Lives Matter en Harvard era estrictamente condenada por la universidad, ya fuera con castigo o suspensión. Como resultado, hay más división. Algunas personas apoyan a Harvard, pero muchos no están de acuerdo. Magnates financieros prominentes toman medidas. El multimillonario de fondos de cobertura y exalumno de Harvard, Ken Griffin, generó polémica al afirmar que no contrataría a estudiantes que firmaron esa declaración. Pero si firmas esa carta, no te voy a contratar. No tengo por qué hacerlo. Bill está sumamente enojado. No puede creer lo mal que Harvard está manejando la situación. Está ocupado, tiene trabajo y dinero que ganar, pero su corazón insiste en que use su poder para luchar. Bill decide asistir personalmente al campus de Harvard y hablar con los estudiantes judíos sobre el tema. Todos dicen lo mismo: la institución no está castigando ningún tipo de actividad antisemita. Está empeorando con cada día que pasa. Para Bill es como si Harvard se hubiera convertido en una sombra de lo que solía ser cuando él era estudiante. Debido a la falta de liderazgo y gobernanza en Harvard, Bill envía una carta personal al presidente y a la junta directiva. Él explica que las cosas van en la dirección equivocada y que tiene algunas ideas sobre cómo solucionar los problemas actuales. Es 4 de noviembre y Bill no ha logrado nada. Está cansado de esperar y, siendo la persona terca que es, recurre a llevar todo esto al ojo público. Bill escribe otra carta más, pero esta vez también la publicará en X para que el mundo la vea. Él es parte de la nueva ola de multimillonarios que toman el control directo de la narrativa mediática al construir su propia distribución, como los tipos de Olimpod o Elon Musk, por supuesto. La carta critica a Harvard por su falta de castigo ante acciones antisemitas motivadas por el odio. También culpa explícitamente a Harvard por su falta de liderazgo y falta de responsabilidad. En la carta, Bill destaca que Harvard debe promover el debate abierto y diversas perspectivas, no silenciar opiniones contrarias a lo popular. Harvard guarda silencio, pero el mundo ya escuchó la voz de Bill Ackman. La creciente indignación en las redes sociales pone en el centro de atención la historia de Bill. Como resultado parcial de sus acciones, las presidentas de Harvard, Instituto Tecnológico de Massachusetts y UPenn son invitadas a una audiencia en el Congreso por la congresista Elise Stefanik. Elizabeth Megel, Sally Kornbluth y Claudine Gay son investigadas por discriminación antisemita en sus campus. Todas tienen problemas graves. Durante el día de la audiencia en el Congreso, los presidentes de algunas de las instituciones educativas más reconocidas y poderosas del mundo manifestaron una actitud condescendiente hacia el congresista. Sonriendo y mostrando lenguaje corporal arrogante, responden de forma poco elaborada y desinteresada.
En resumen, todos están siendo sumamente irrespetuosos. Pero hay un momento en la audiencia que reveló la agenda oculta que todas estas instituciones educativas tienen. Y doctora Gay en Harvard, ¿el llamar al genocidio de judíos viola las reglas de acoso y hostigamiento de Harvard? ¿Sí o no? Depende del contexto. Puede ser antisemita o si el discurso se vuelve conducta, puede considerarse acoso. Bill Ackman está enfurecido por esta respuesta y recurre a compartirla con sus millones de seguidores en X de inmediato. No puede creer lo que acaba de escuchar. El tweet se hace viral y llega a los titulares, alcanzando 100 millones de vistas en 24 horas. Finalmente, el mundo está despertando a los defectos y comportamientos inaceptables que tienen estos líderes. Si lo piensas, estas tres mujeres representan diferentes instituciones educativas y aún así todas tienen las mismas respuestas y actitudes frente al antisemitismo. Quizás te preguntes por qué es así. La verdad es que la estructura de todas estas universidades está basada en la misma ideología de izquierda: diversidad, equidad e inclusión. Diversidad, equidad e inclusión. Seamos sinceros, la universidad ya no es como antes. Además, wow, la edición y narrativa en este video son impecables. Gracias, hermano, gracias. Cuando Bill habló con sus aliados y los estudiantes judíos en Harvard, todos le dijeron lo mismo. La razón por la que Harvard no está castigando el antisemitismo en el campus es porque la institución utiliza la ideología diversidad, equidad e inclusión como su marco para la educación. Fue entonces cuando fui al campus y empecé a hablar con los profesores, y ahí fue cuando empecé a escuchar. En realidad, Bill, es esta ideología diversidad, equidad e inclusión. Ahora, este canal normalmente trata de mantenerse alejado de la política, ¿verdad? Ante todo, somos capitalistas. Pero creo que de lo que vamos a hablar en el siguiente segmento va a afectar tu vida si intentas construir una carrera ambiciosa. La sociedad está más dividida que nunca. Es importante que conozcas la historia de la ideología diversidad, equidad e inclusión para que formes tu opinión antes de profundizar en sus implicaciones. Tenemos que entender que el mundo siempre ha estado dividido por ideologías de derecha e izquierda. Ambos grupos creen que el mundo estaría mejor si la sociedad adoptara su forma de pensar. Los intelectuales de derecha creen en la libertad individual, la preservación de los valores tradicionales y un papel limitado del gobierno en la estructura de gestión de un país. Por el contrario, los intelectuales de izquierda supuestamente buscan la intervención del gobierno y un mundo sin desigualdad. Dicho esto, aquí es donde el político conservador Cristóbal Rufo entra en la historia. Ha dedicado su vida a encontrar la verdad sobre la agenda de la izquierda y sus objetivos. Rufo cree que la izquierda ya no representa lo que solía representar antes. Tiene la misión de transformar la sociedad para siempre. Así fue mi formación política. Fui a Georgetown para obtener mi licenciatura y participar en la política de izquierda. Lo primero que me desilusionó fue darme cuenta de que la política de izquierda en Estados Unidos no es para el hombre común. No se trata de elevar a los oprimidos, sino de mantener su propio estatus y prestigio dentro de las instituciones. Es una visión del mundo tipo consultor de McKinsey, pero con toques de izquierda. Es el estudiante de Harvard que lleva la kufilla palestina y que luego, ya sabes, termina convirtiéndose en banquero de inversiones. Y para mí eso era tan falso. Era un movimiento político profundamente falso y vacío, dirigido por los hijos e hijas de las élites estadounidenses para su propio beneficio. En 1968, los intelectuales marxistas de extrema izquierda enfrentan un dilema. Su objetivo es abolir las distinciones de clase a través de un proletariado de clase media que derroque el sistema capitalista. Quieren una sociedad donde todo sea de propiedad común y esté controlado por el gobierno. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial existe un consenso general de que esta idea ha fracasado tanto en las partes orientales como occidentales del mundo. En la Unión Soviética, la ideología marxista ha degenerado en una tiranía burocrática, gulags y métodos extremos de represión. En América y Europa, la clase trabajadora no quiere revolución. Están satisfechos y contentos con su nivel de vida y no buscan derrocar el capitalismo como la izquierda había planeado.
la clase trabajadora en la que Karl Marx puso sus esperanzas. Como el proletariado revolucionario, en realidad se había transformado culturalmente y se había vuelto no solo no revolucionario, sino, de hecho, antirrevolucionario. Las clases medias y trabajadoras de Estados Unidos estaban satisfechas con el rápido aumento de su nivel de vida, con un confort material nunca antes visto por el ciudadano común en la historia. Los intelectuales de izquierda, en vez de dejar el marxismo, crearon una alternativa para aplicar su ideología revolucionaria. Mientras Hitler toma el control de Europa, un filósofo alemán llamado Herbert Marcuse emigra a los Estados Unidos para manifestar su recién diseñada teoría crítica. La teoría crítica, por otro lado, era una teoría que buscaba exponer, socavar y desmitificar las instituciones sociales existentes, para luego convertirlas o transformarlas hacia la completa liberación de la sociedad. Así, estas teorías críticas, especialmente las de Herbert Marcuse, se volvieron la filosofía dominante en la ideología y política de izquierda de esa época. En otras palabras, Marcuse busca infiltrarse en las escuelas, universidades, empresas e incluso en el gobierno para difundir su marco de pensamiento izquierdista. Él cree que al hacer esto cambiará la visión del mundo de la sociedad hacia una que favorezca la justicia social y la igualdad. Incluso si toma décadas, él cree que es la mejor manera de salvar al mundo del capitalismo. Con los años, la teoría crítica de Marcuse se vuelve uno de los marcos sociales más populares de la actualidad. La teoría crítica de la raza. La teoría crítica de la raza sostiene que Estados Unidos es un país fundamentalmente racista y que todas sus instituciones, desde la Constitución, la ley, la familia nuclear, hasta las costumbres y normas, promueven los valores de libertad e igualdad. En realidad, solo son cortinas de humo para una dominación racial evidente. Lo más sorprendente es que esta ideología fue liderada por un profesor de Derecho Negro de Harvard llamado Derek Bell. El padrino de la teoría crítica de la raza fue un profesor de Derecho Negro de Harvard llamado Derek Bell, quien fue contratado como el primer profesor de Derecho Negro de tiempo completo en Harvard a finales de los años 60. Derek Bell es una persona fascinante y marcó el tono de la teoría crítica de la raza. Es una ideología de cinismo extremo y filosofía negativa basada en la negación, y él formó una red de jóvenes estudiantes. Era una figura muy carismática, escribió una serie de libros, una especie de libros alegóricos, hablando sobre cómo el racismo era una característica constante e inquebrantable en Estados Unidos. Al recibir gran apoyo de grupos marginados en Estados Unidos, la teoría crítica de la raza se difundió rápido en el ámbito académico, la educación K-12, el gobierno federal y empresas Fortune 500. En el último año y medio he reportado sobre la teoría crítica de la raza en el gobierno federal, en un tercio de las empresas Fortune 100 y en sistemas educativos K-12 que enseñan a millones de niños estadounidenses. Y parece que esa marcha a través de las instituciones, que fue propuesta por primera vez en 1968, ha alcanzado una posición de dominio que ellos describieron en sus esperanzas y ambiciones. Desde el 68 hasta 1987 y ahora casi alcanzando la hegemonía o el dominio intelectual en las instituciones actuales. Por malo que suene, esto fue solo el comienzo. Según Ruffo, hoy enfrentamos un problema aún mayor. Ahora enfrentamos otro problema. Las burocracias en Estados Unidos se han ideologizado. Han sido capturadas y luego impregnadas con una ideología que en realidad es la teoría crítica de la raza, pero que se disfraza como diversidad, equidad e inclusión. Esto ocurre en todos lados: gobierno, universidades y escuelas de kinder a 12º grado. Esto ocurre también en empresas privadas. Las 100 principales corporaciones de Estados Unidos ya adoptaron la ideología de diversidad, equidad e inclusión. Y se pone aún peor. Para Bill Ackman, lo que más le preocupa es que la ideología diversidad, equidad e inclusión promueve el marco de opresores contra oprimidos. Este es un marco que actualmente se enseña como la columna vertebral de la educación en Harvard, y fue originado por Karl Marx como una crítica al capitalismo y la lucha de la clase media. Me hablaron sobre el marco de opresor y oprimido, que se enseña de manera efectiva en el campus y representa el trasfondo de muchos de los cursos que se ofrecen, así como de algunos estudios y otras carreras. Nunca había escuchado de esto, y aunque soy consciente, no tenía información. Y básicamente ellos dicen, mira, Israel es considerado un opresor y los palestinos son considerados los oprimidos. Y tomas el lado de los oprimidos y cualquier acto de los oprimidos para desalojar al opresor, sin importar cuán vil o bárbaro sea. Considero que esta ideología es muy peligrosa.
Después de la audiencia polémica, el mundo finalmente ha sido testigo de la verdadera identidad de Harvard. Al admitir abiertamente que pedir el genocidio de los judíos no viola estrictamente el código de conducta de Harvard, se hace evidente que Harvard, Instituto Tecnológico de Massachusetts y UPenn consideran a Israel como el opresor y a Palestina como el oprimido. Pero más allá de eso, esto es un testimonio de que la teoría crítica inicial, ahora disfrazada como diversidad, equidad e inclusión, finalmente se ha apoderado de las universidades. En otras palabras, es exactamente lo que Herbert Marcuse y Derek Bell habían imaginado hace muchos años. Mientras se desarrolla un escándalo mediático, el mundo espera que Claudine Gay renuncie a su puesto como presidenta de Harvard. Ahora es evidente que ha cometido un error imperdonable y merece ser castigada. Los días pasan y Harvard sigue en silencio. Así que el 10 de diciembre Bill escribe otra carta a su antigua universidad. Dado su éxito anterior, lo comparte en X una vez más. Estimados miembros de las juntas de gobierno de Harvard, Claudine Gay, en su breve mandato como presidenta, ha dañado la reputación de Harvard más que nadie en casi 500 años. El tweet se vuelve viral de nuevo, y la presión vuelve a estar del lado de Harvard. Harvard no tiene otra opción más que responder. La derecha está sobre ellos, no pueden esconderse por mucho tiempo. Así que, 2 días después de la carta abierta de Bill, la Junta Corporativa de Harvard finalmente emite un comunicado expresando su postura sobre los acontecimientos actuales. Obviamente todos esperan que esta carta trate sobre la renuncia de Claudine Gay. Sin embargo, la realidad es completamente opuesta. La Junta declara que apoyan totalmente a Claudine Gay. Los 33 miembros apoyan la idea de que ella debe quedarse. No solo eso, también condenan explícitamente todos los ataques que ha recibido. En este momento tumultuoso y difícil, apoyamos unánimemente a la presidenta Gay. En Harvard, apoyamos el diálogo abierto, la libertad académica y compartimos una convicción firme. No se permitirán llamados a la violencia contra nuestras estudiantes ni interrupciones en el aula. La misión de Harvard es avanzar en el conocimiento, la investigación y el descubrimiento que ayudarán a abordar problemas sociales profundos y a promover un diálogo constructivo, y estamos seguras de que la presidenta Gay guiará a Harvard hacia el logro de este trabajo tan importante. El mundo está en shock y mientras la controversia sigue creciendo, Bill quiere llegar a la raíz del problema. Él se pregunta por qué toda la Junta apoya a la presidenta Gay. ¿No debería la Junta incluir perspectivas liberales y conservadoras? Después de investigar mucho, Bill descubre que hay una gran falla sistemática en la forma en que está estructurada la Junta de Harvard. La estructura de gobierno es un desastre. Así funciona actualmente. Harvard cuenta con 2 juntas principales, la Junta de la Corporación y los miembros de Harvard. Es una junta de 12 directores independientes y el presidente. No hay voto de accionistas, no hay sistema de representación. Realmente es una junta autoperpetua que efectivamente elige a sus propios miembros. Una vez que el equilibrio se inclina políticamente hacia un lado u otro, puede mantenerse así para siempre. No hay ningún tipo de sistema de reequilibrio, ya sabes. Si una corporación estadounidense se sale de control, por así decirlo, los accionistas pueden reunirse y destituir a los directores mediante una votación. Aquí no existe la posibilidad de destituir a los directores. Luego está la Junta de Supervisores, que creo que son 32 directores. Y hace algunos años, si reunías 600 firmas, podías postularte y presentar candidatos para esa junta. Cada año eligen 5 o 6. Un grupo hizo justo eso. Era un grupo de desinversión en petróleo y gas. Obtuvieron las firmas, eligieron a algunos, pero Harvard cambió las reglas y pidió 3.200 firmas. Una encuesta reciente de Harvard revela una verdad aún más inquietante. ¿Sabes? Se hizo una encuesta hace aproximadamente un año. Solo el 2% del profesorado de Harvard admitió, incluso de forma anónima, tener una perspectiva conservadora. Así que tenemos un campus que es 98% no conservador, liberal, progresista, que ha adoptado esta estructura de diversidad, equidad e inclusión. Me enteré por un miembro del comité de búsqueda de Harvard que solo consideraban candidatos que cumplían con los criterios de la Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión. Compartí esto en una publicación y me acusaron de racista. Después de que toda esta información sale a la luz pública, muchos activistas de derecha comienzan una investigación colectiva sobre el presidente. En diciembre de 2023, Cristóbal Rufo recibe un mensaje de un colega. Un tesorero aparece de la nada. Hay pruebas de que Claudine Gay ha plagiado secciones de su tesis universitaria. Con esto, Rufo tiene el poder en sus manos para finalmente hacer justicia. Aunque no es la razón por la que todos querían que Gay renunciara a su puesto, aún así enviará un mensaje poderoso al mundo. Hay resistencia contra la izquierda que no se va a rendir.
Little Birdie me envió a mí y a otro reportero un documento que mostraba que Claudine Gay, la académica de Harvard, había plagiado decenas de pasajes en su tesis de doctorado. Y así, en este contexto de esta gran pelea, recibes un documento como este y dices que esto en realidad revela el corazón de este conflicto. Tras estos hallazgos, exalumnos, donantes y miembros de la facultad de Harvard le dan la espalda a la presidenta Gay. Ella está acabada, solo para ponerlo en perspectiva para todos los capitalistas que no les importa mucho la academia y que están viendo este canal. El plagio en la academia es como el uso de información privilegiada en los negocios, no es un error menor. Como resultado de esta nueva controversia, el 2 de enero Harvard emite otra carta, esta vez escrita y firmada personalmente por Claudine Gay. La carta abierta dice lo siguiente. Queridos miembros de la comunidad de Harvard, lamentamos informar que, según el mensaje de la presidenta Claudine Gay, ella dejará la presidencia y volverá a ser profesora en Harvard. Finalmente, Claudine Gay renuncia como presidenta de Harvard. Bill Ackman abre un whisky y celebra en su departamento multimillonario en Nueva York. Parece que finalmente se ha hecho justicia. Esto es una victoria para la democracia. La verdadera agenda de Harvard finalmente ha sido expuesta para que el mundo la vea. Sin embargo, la triste realidad es que el problema está lejos de terminar. Esta historia muestra que esto es solo la punta del iceberg. La renuncia de Claudine Gay revela al mundo la verdadera naturaleza de la ideología, diversidad, equidad e inclusión y su capacidad para ejercer poder en la sociedad. Ya tienen el control de las instituciones sociales más prestigiosas de Estados Unidos y están difundiendo su ideología a las generaciones más jóvenes sin permitirles espacio para cuestionar. Nuestras libertades están siendo desafiadas y debemos mantenernos vigilantes para separar la verdad de las mentiras. WPZ ha confirmado que Claudine Gay está renunciando como presidenta de la Universidad de Harvard. WPZ obtuvo... Tu esposa, Neri Oxman, es atacada por la izquierda.